¿Cuándo lo vas a subir, ah? Ya, todo sale antes que termine la serie. Porque mi presentación es mañana. No te preocupes, Juan, confía en mí. Confía en sus habilidades de... Buena voz. ¿Y qué sala presentas de qué hora? Sala Abraham Valdelomar a las 8. Bajaza. ¿Con quién estás, ah? Uy, todo eso es caleta, ¿ah? ¿A qué? Voy a subir con dos invitados clandestinos. Uno de la época y otro contemporáneo. Pero cuéntame fuera de cámara. ¿A qué sorpresa? ¿Qué? es sorpresa. No No se lo he sacaron dicho, todavía, no ¿no? se lo he dicho a nadie. Ya. Así. Todo sale Ah, ya. Lo importante es que voy a estar yo y van a ser los músicos de la época, Buenazo. ¿no? Ojalá para que firmen libros ellos. ¿Van a firmar libros? Sí, pero firmó, o sea, yo en ¿Monstruos? la primera presentación yo me di cuenta que más firmaban ellos su capítulo En la primera que yo de la primera edición. Claro. Y luego he visto bastante gente con los libros que tiene cada capítulo firmado por los músicos Qué del lindo grupo. eso, qué lindo. Una ¿Ya estamos? cosa así. Tú dime, ¿estamos bien con el audio? Ya. Ya. Carlos, hemos preparado esta entrevista hace varias semanas. No, vamos a decir la verdad. Ya. Has venido de la nada porque un invitado canceló. Y no han podido traer a un mejor invitado que tú porque tu libro, que ya sale en una nota mía de la habitación que hice en Planeta, está reeditado, ¿cierto? Primero que todo, ¿qué es Demoler? Cuéntame. A ver, Demoler es varias cosas. En primer lugar, es una narración de no ficción. He intentado hacer una novela de no ficción, algo que se lea como una novela, algo que sea una especie de ventana a través de la cual el lector salte, ¿no? Salte y se encuentre en Lima en los años 60. Y por otro lado, es un libro de consulta. Es decir, una persona interesada en la historia puede saber aquí, pues, de qué época, a qué época tocó tal grupo, qué cosa era tal lugar, cuántos discos se sacó, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que es básicamente, es muchas cosas, pero es básicamente dos. Una novela y un libro de consulta. Yo conozco muchísimo más la escena subte, que ese es un libro tuyo y también se acabó el show. Me lo sé más o menos de memoria, pero esta escena que vamos a mencionar ahora es 20 años antes de la subte, ¿cierto? Y son las primeras bandas que, digamos, oficialmente trajeron el rock al Perú. ¿Cómo comienza la historia? A ver, el rock, la primera vez que se escucha públicamente rock en el Perú es el 31 de agosto de 1955. El año que nació mi mamá. Me encanta la pasión con lo que lo cuentas. ¿Cómo fue Se preestrena Blackboard Jungle. La película esta es una película en donde en los créditos está Rock Around the Clock. Ya. ¿No? Entonces la primera vez que se escucha públicamente es ahí. Digamos, ¿no? En febrero del 75 salen dos grupos, ¿no? Eulogio Molina y sus Rock and Rollers y los Millonarios del Jazz, que son básicamente orquestas internacionales, orquestas de jazz que adaptan temas de rock y que hacen algunos covers. ¿Qué son orquestas internacionales? ¿Qué es una orquesta? A ver, una orquesta son básicamente tíos que tocaban música internacional, sea tropical, sea jazz, etcétera, etcétera, con más de 5 integrantes. No estaba el concepto de grupo, y menos aún el concepto de grupo juvenil. Claro, porque el rock implicaría un tema adolescente, juvenil, más o menos de protesta, ¿o no? Claro. Entonces, estas orquestas simplemente, como tocaban jazz o salsa, comenzaron a tocar rock. ¿Por qué? ¿Porque era la tendencia, era lo nuevo? ¿o qué? Porque estalló, porque el rock fue un estallido, pues, que duró más o menos del 54 al 57. Más o menos por ahí. En el 57 la cosa se eclipsa a nivel anglosajón, ¿no? A Elvis lo meten al ejército, Little Richard, pues, tiene una revelación y se va al gospel, cosas así, ¿no? Mueren algunos, muere Buddy Holly, muere Richie Valens, en fin, hay como un vacío en el rock hasta que llegan los Beatles. Y cuando llegan los Beatles, aquí el rock ya empieza a ser practicado por adolescentes. ¿No? ¿Qué es por primera vez. ¿Qué es lo que le da más sentido, pues, no? Claro, yo creo que en realidad empieza ahí. Yo creo que para que haya rock no bastan con los acordes. Tiene que haber una actitud, una mirada, una pasión. Entonces, Exacto. eso empieza en el 6-5, como dice el libro, o sea, de rock adolescente, juvenil. Los primeros grupos, que son los Astoria Twisters, los Sunset, los Zodiac, los Stars,
Comienza más o menos por el año 62-63. Lo que pasa es que en el 65 la cosa estalla. ¿Y estos Porque, primeros grupos en qué circuitos tocaban? a ver, había un famoso jazz bar que quedaba junto a la calle de las Pizzas. ¿Un jazz bar? Sí, que se llamaba La Astoria. Entonces, en las tardes, habían tardes de juventud, digamos. Entonces, ahí tocaban los Astoria Twisters, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y en las tardes la gente iba a conciertos de rock? ¿Qué? Claro, claro. ¿Y tú crees que iban con la chela, iban a tomar milkshake y tal, ¿no? Estoy hablando de gente, de chibolos de colegio, ¿no? Claro. Una cosa así. Y también está el caso de las matinales, ¿no? Que ya era otro formato. ¿Que eran salas de cine? Que ¿O era no en salas necesariamente? de cine, organizado por los colegios, un poco para los viajes de promoción, para financiar viajes de promoción. ¿En las mañanas? ¿O no Cosas así. necesariamente? Sí, ¿Una matinal a qué hora era? eran los sábados en la mañana y la cosa acababa máximo a la 1 y 2, a la 1 o 2, porque tenían que limpiar el cine para la función de matiné. A las 3 de la tarde. Lo que implica que los chicos al día anterior no habían salido, porque eran chicos. Porque si uno hace algo muy temprano en la mañana un sábado, no estás con la resaca o con el cansancio del viernes anterior. No, eran gente de colegio. Claro, gente de cole que tenía una vida tranqui. Claro, claro. Y lo interesante justamente es que, claro, ellos empiezan a ir a estas matinales, pero conforme crecen, las matinales van quedando un poco en desuso. Entonces esta gente empieza a ir a fiestas, ¿no? Y es ahí cuando, conforme esta generación va creciendo, que se va volviendo más adulta, que la música se va volviendo más adulta y que los lugares en los cuales se toca ya son otra cosa, ya son fiestas particulares y ya en los 70 conciertos, algunos conciertos. Y digamos, grandes. oficialmente en el 6-5, tú dices que unos años antes ya estaban comenzando a tocar, pero ¿con qué estalla en el 6-5? El 6-5 está ya con los Psychos. Los Psychos. Ensaya con los... en marzo del 65 es que sale el primer 45 de los Psychos. El primer disco de 45 Revoluciones, que es Sí, un sí, disco más sí. pequeñito, pues, Sí. no como un single. Sí, ¿Qué como disquera? Ana. Esto es en Disperú. Disperú es una disquera Nunca había especial. escuchado esa disquera. No, es que salieron muy pocos discos en Disperú. Disperú podría ser considerada la primera disquera independiente del Perú, ¿ah? Man. Quien la dirigía era una chica de 19, 20 años que se llamaba Rebeca Llave, ¿no? Ella, jaló a los Psychos, jaló a otro artista maldito, Jean-Paul Troglodita. He escuchado, sí. Que salía pues con el terno leopardo y tal, ¿no? Y bueno, fue una disquera que fue efímera, duró poco tiempo. Y 5 de los 6 45 de los Psychos, o bueno, de Psychos, que el nombre no tiene artículo en Ya. este caso, salieron en Disperú, excepto el último que salió por el Virrey, ¿no? Que la verdad es que es el disco pues un poco más... ¿Y se consiguen? Sí, ¿Ahí no. los tienes? Esos 45, muy poca gente, ¿no? Muy poca gente. Ahora deben valer pues un ¿Está montón. viva la chica que hizo la disquera? Sí, por lo que yo sé, sí. Y entonces está ahí con los Psychos, y digamos los Psychos influyen en toda una movida que viene en los años siguientes, ¿o qué? Sí, un poco lo que hacen los Psychos es demostrar pues que se puede tocar temas propios, que se puede tocar en castellano, que se puede tocar pues con un estilo particular, Ujú. ¿no? Además los Psychos hacen otra cosa, ¿no? Los Psychos van más allá de un circuito juvenil. Los Psychos son aceptados. Es una cosa que no entiende la gente que dice, por ejemplo, sí, que los Psychos son inventores del punk. Sí, claro. El punk en 1965, con programa propio, en horario, pues, en fin, no estelar, pero sí en horario de día, ¿no? Y bueno, hay una escena que me contó Pancho Guevara, el baterista, que para mí es súper ilustrativa, ¿no? Me dijo que tenía un concierto en la concha acústica del Parque Salazar, que es donde ahora es Larcomar, ¿no? Entonces, ellos bajan del camión donde estaban, de la camioneta, y bajan con el bombo, y se van al escenario. Y se van al escenario con el bombo que dice Psychos, y la gente empieza a aclamarlos. ¿En serio? Y no O eran sea- chibolos. Los chibolos que los veían en las matinales era gente de colegio. Claro. Esta era gente, digamos, de adolescentes hasta los 30 años. Fueron estrellas, ya. Entonces ahí, pum. Fue una cuestión inmediata. Y es más, cuando comencé la investigación, antes de que los Psychos salieran a la luz y descubriéramos que sí que estaban vivos, Ujú. todos los músicos me decían sí, que el ver a los Psychos fue algo pues que me cambió. Y el tema recontra tocado de inventaron el punk, ¿cuál es tu posición como estudioso, como escritor, ¿no? Mira, Como investigador, ¿no? mira, todo lo que diga al respecto
no podrá parar lo que dice la maquinaria de la marca Perú. Necesitamos que el punk se haya sido creado en Perú para estar orgulloso. Sí, yo creo que la gente necesita sentirse orgullosa. ¿Quién de comenzó algo. con eso? ¿Quién comenzó con los Psychos y inventaron el punk? Prensa no tengo la menor idea. No se sabe. Pero bueno, mira, la primera reedición de los Psychos, que fue, me parece, en el año 98-99, española, se llamaba Wild Teen Punk from Perú. Claro. Yo creo que más o menos por ahí. Empieza como con la volada que... Es que empieza eso, ¿no? Pero es cierto que es un sonido que para la época del su sonido, o sea, era una época temprana para escuchar eso, ¿o no? Sí, era una época bastante temprana, pero había otros grupos en Estados Unidos que hacían también algo así. Claro, lo que no quiere decir que hayan inventado el punk, entonces. No, pero es que un estilo musical no se inventa. A ver, ¿quién inventó la salsa? ¿Quién inventó la música criolla? ¿Quién inventó la cumbia? Son procesos. Claro. ¿No? Son procesos en los cuales poco a poco va distinta gente creando diversas herramientas retóricas, llamémoslo así, que luego conformarán un estilo. Y en el caso del punk no estamos hablando solamente, vamos, de 3 acordes y gritar. Claro, ¿no? actitud, líricas, claro, mensaje. Ética, incluso. Ética, claro. Y digamos, ¿el punk llega oficialmente a Perú con la movida subte o tampoco se puede decir eso? Yo creo que lo que el punk... a ver, que la movida subte es una especie de reinvención local del punk. Una cosa así. La movida subte adapta bastantes cosas. Cosas tipo, por ejemplo, el hazlo tú mismo. La autogestión. Claro, de hecho. ¿No? Ellos empiezan a hacer cosas, los primeros demos los hacen por ellos mismos. ¿No? Yo creo que la movida subte, un poco como que me parece que es lo más interesante de la música de los 80s. ¿eh? Bueno, del rock de los 80s. ¿Tienes un libro sobre eso? Sí, bueno, pero nunca endioso tampoco. No, pero bacán que haya esos esfuerzos, claro. Sí me interesa, pero en todo caso, yo creo que lo más valioso del rock de los 80, que es la movida subte, es básicamente estética de la pobreza. Lo cual no quiere decir que sea malo. Estética de la pobreza es, por ejemplo, Narcosis, que te hace un demo con un Walkman, editando con un Walkman. Claro. Súper do it yourself. No, una cosa así. Y ahí regresando a Demoler, salen los Psychos y ¿cuál es la camada de bandas que con ellos comienzan a tocar, digamos, los primeros 5 años? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué encontramos? Varias, están los Shanes. Los Shanes son un poco antes, ¿eh? Ah, sí. Los Shanes, claro. ¿Qué es la banda de Gerardo? Sí, pero antes de Gerardo hubo distintos vocalistas. Gerardo entra por el 6-5 más o menos. Ya. ¿No? Quien era primera guitarra de los Shanes, antes que Pico fue bajista al principio, fue Juan Luis Pereira, del Polen. Que luego haría el Polen. Eso lo sabe poca gente, pero el primer director musical fue él. O sea, ¿no? ¿Los Shanes se populariza con Gerardo o no necesariamente? Sí. Con Juan Luis ellos graban un 45, ¿no? Y luego entra Gerardo, ¿no? Y Pico asume la primera guitarra y la dirección musical del grupo, y ahí es donde realmente nacen los Shanes tal como los conocemos ahora, ¿no? Otro grupo súper grande de la época también son los Daltons, están por el Troglodita, están los Yorks. ¿Por qué la onda de los? ¿Por qué todos los nombres comienzan con los? ¿Hay una explicación sobre eso? ¿Era la moda de la época? ¿Qué? Bueno, más o menos como supongo que debe ser ahora, más o menos, ¿no? Yo no veo... Nunca me he puesto a pensar mucho en eso. En lo que me he puesto a pensar, sí, que me parece curioso, es que, a ver, unos son los, pero otros son the. Que es lo mismo, porque en inglés, claro. Tipo The Beatles. Ajá. O The Rolling Stones. Ajá. Que yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Otra cosa que me parece curiosa es que no escriben con la S, simplemente tipo Rolling Stones, ¿no? Ponen, por ejemplo, los Yorks, con apóstrofe York, o los Belkins, que es incorrecto, S. ¿No? ¿No? O sea, gramaticalmente en inglés sería... Sí, bueno, Martha Hillebrand te diría que el uso es lo que manda. ¿Pero qué? ¿Todas las bandas eran con apóstrofe, entonces? Casi todas. ¿Y ese circuito? Psychos no. ¿Y ese circuito por dónde se movía? ¿Quiénes lo seguían? Ya, hubo una cosa ahí que nunca se repitió, que fue que tenía un apoyo de los medios, pero así total. ¿Por qué? A ver, mira, la televisión recién se había fundado la televisión, recién había venido la televisión por el año 58-59. ¿Qué es lo más fácil? La música. Claro. Entonces, es más, tú ves la programación de los primeros años de la televisión y básicamente es música, ¿no? Entonces, necesitaban con qué cubrir, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, había disc jockeys.
Y los discjockeys, además, eran los que organizaban las matinales. Ah, entonces todo estaba mezcladito, claro. Totalmente conectado. ¿Qué radio se veía en esa época? Uf, Radio Callao, por Disjockeys ejemplo. me dices está- con los conductores de Claro, de- claro, de claro. radio. Lo que pasa es que los disjockeys cumplían diversos papeles. Divulgaban la matinal en sus programas de radios, eran empresarios Ajá. y eran maestros de ceremonias. Entonces, En una tenían época ahí donde esos triple patas eran papel. unas personalidades, no como ahora que cualquier pata lo ponen, como acá, por ejemplo, que yo soy cualquiera, frente a un micrófono a hablar. O sea, No, tú has actuado con David Lynch, por favor. no, pero me refiero a que en esa época el disjockey era, a su vez, como un líder de opinión. También era un pata con una visión, con una onda, Sí, ¿o no? sí. Ahora cualquier pata lo pone en el Definitivamente. micro para hablar huevadas en la radio y no es un empresario, no es un pata que esté vinculado necesariamente con la movida, Claro. ¿no? O sea, esa época debe haber sido muy mágica. Además, había un contacto con los dueños de los cines bastante cercano. Cuando eran gestionado cines por ellos. de empresarios independientes, no como ahora que son multiplexes, o sea, cadenas. Claro, pues, ¿no? pero había, por ejemplo, Pardo, la familia Pardo, Prado, perdón, del presidente Manuel Prado, tenía una inmensa cadena de cines. Entonces ellos se juntaban, por ejemplo, con empresarios, y estos empresarios pues se juntaban con los disjockeys, Claro. etcétera, y se hacía como una cadena, donde también intervenían las madres de familia de los colegios y un poco los encargados de las diversas promociones de los colegios que organizaban esas matinales para recaudar fondos para la fiesta de promoción o el viaje de promoción. O sea, Rock Entonces, tenía la todo está tele, ahí. la radio y los colegios, era súper mainstream. Y la prensa escrita. Y la prensa escrita. Claro. Nada de lo que tiene ahora. O sea, ahora... No, yo creo que esa situación no ha vuelto a repetirse nunca más. No, en absoluto. Es más, había grupos que tenían su show. Bueno, dos, los Psychos y ¿Su show qué quiere y decir? los Yorks. Tenían una hora de programación o diaria ¿Qué o hablas? su ¿Por programa qué? personal. ¿Para pues. qué? ¿Para tocar? Para tocar, para hacer sus chistes, les daban una hora de televisión, oye, tú toma esto e improvisás. A los Psychos improvisaban. Y todo ahí eso mismo. todo está documentado. O sea, ¿esos programas existen en video o no? Bueno, que yo haya visto. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No, bueno, yo tengo un fanpage del libro, Demoler. No había video antes, era en vivo. No, No, sí, sí. sí lo Video había. salió después. No, sí lo había. A ver, luego explico eso, que es un Ya, tema ya, de ya. la historia de la televisión que se va un poco No, por pero ahí. tiene que haber, o sea, ahora mira Ya. la cámara y dile qué rockero o qué banda nacional tiene una hora de televisión. Ahora está Esto es Guerra, está No, Magal, pues, ¿no? es imposible. Claro, o sea, Yo- me parece claro. alucinante. Yo tengo fotos de Psychos vestidos con ropa de calle tocando en la televisión, que era porque ellos se iban a almorzar a su casa y así con las mismas, pum, se iban al canal a hacer lo que querían. O sea, no se producían como No se producían, producía, claro. era una cosa de lo más espontánea. Qué loco, ¿no? ¿no? Es más, Pancho Guevara me contó una vez pues que subieron al set y que Erwin de la nada agarró y dijo, sí, que Pancho ha muerto. Y Pancho justo ahí después salía. ¿No? ¿Y tú tienes un Tenían fanpage? cosas así. ¿Qué? Bien, estás Sí, contando. tengo un fanpage, @Demoler Perú en Facebook, Ajá. donde he subido los 5 videos que quedan. ¿De dónde lo queda sacaste? más, no queda más. ¿De dónde lo sacaste? A ver, ¿Guaqueando o qué? uno está grabado de una televisión de un pata que no quería grabar o que lo subió otra gente, ¿no? Está de un coleccionista ese Ajá. video, que ese es un video de televisión. Otro video es de 2 videos son de películas, uno con los Golden Boys en una coproducción peruano-mexicana que se llama La Venus Maldita. Otro es de una coproducción también peruano-mexicana que se llama Las Psicodélicas, donde tocan los Shanes en un yate. Otra es también de los Shanes, que son grabaciones caseras del padre de Pico. Y de ahí, no me acuerdo cuál me falta. ¿Y alguno de los que has Son mencionado es de televisión? O sea, de un canal de televisión. el de los Jaguars, que es de un canal de televisión. ¿Qué canal es? ¿Te acuerdas? ¿O no? No sale. No No sale. sale, pero Qué pena. es interesante porque están las chicas a bailando, pues, en una Claro. decoración así, ¿no? Y están los Jaguars, pues, que son unos niños, pues, con unas guitarras más grandes que ellos, nerviosazos, ¿no? ¿Y este libro originalmente, qué año salió editado y con qué editorial? Salió en el 2009 con Revuelta. Sí. Independiente. Independiente, sí. Ese libro lo escribí en España, Ajá. en un 90% más o menos, llamando por teléfono. Sí, Sí, bueno, sí, ya claro. yo me fui a vivir a España ya con
donde estuve 7 años ya con algunas entrevistas, ¿no? ¿Y por qué dices que no es una reedición, sino que es como el mismo índice, pero qué? Mira, lo que pasa es que este libro, la primera edición, se acabó al toque. Me imagino, como tu otro libro, que yo lo he conseguido a duras penas. O sea, este libro estuvo desaparecido mucho tiempo. ¿O no? Sí, Mi amigo Giovanni... Yo creo que ya está desaparecido. Otra ya. vez, pero es cierta la historia que apareció un lote de como de 20 o 30 y yo conseguí esta en esa... Sí. Tus libros desaparecen, Sí. por eso Planeta tiene que reeditarlos para que sean los más vendidos en la feria. Pues. ¿Y lo has corregido, aumentado, has investigado No, más? ¿Qué? lo que pasó fue lo siguiente, que empecé a corregir para la segunda edición y me di cuenta de que no, de que a ver, ya estaba viviendo en el Perú y había conocido mucho más a los personajes. Ujú. Entonces me di cuenta de que esa tercera persona en la que había escrito el libro era algo insuficiente. Entonces empecé a entrevistar de nuevo a gente y se cambió todo, porque a la hora en que comencé a corregir me di cuenta de que tenía que poner testimonios directos, de que ya podía poner testimonios directos. ¿Con tu voz? No, mi No voz entiendo. era la voz en tercera persona, pero por ejemplo ves ahí y ves mi voz con una letra grande, pero de ahí por ejemplo ves Psychos y los testimonios directos de los 4 así que se contradicen. Qué paja. Porque no existe una sola versión acerca de la historia, cada uno tiene su punto de vista. Entonces, ¿quién soy yo para decir tu versión es la que manda y no la otra? Tú eres Carlos Torres Rotondo, creo que uno de los pocos autores que escribe sobre esto en el Perú, ¿no? Tú eres una no sé autoridad, más. un líder de opinión, ¿no? No jodas. Que entonces uno mira la primera edición y esto es otra cosa. ¿Te gusta muchísimo Es más? otro libro. Muchísimo más. Creo que los personajes están más definidos. Creo que, en fin, técnicamente está mucho más logrado. Claro. ¿No? Y creo que literariamente también. Creo que literariamente se nota más que es una novela y no una reconstrucción, digamos, con lo que hay. Pero lo bonito No. es que si no hubiese habido la primera edición no tendría... O sea, esto lo has construido sobre la base de lo que hiciste antes, que ahora de repente Sí, no te claro. gusta mucho, pero que si no existiese eso, Claro. no habría esto. No creas, sí ¿No? me gusta mucho porque... ¿Todavía te gusta cómo está? Sí, o sea, me gusta, pero me gusta a nivel personal, porque fue escrita en un momento, pues, de mucha urgencia, Ujú. digamos, ¿no? Un momento en el cual, pues, yo estaba no extrañando el Perú, nunca sentí nostalgia, tampoco siento nostalgia de los 60, porque es una época en la que no he vivido, pero era una manera de aproximarme a mi país, que es mi patria, pero a un país, a una época en la que no había vivido, pero que me fascinaba. ¿Por qué ¿no? todos Que los me escritores se fascina. van a España? Y ahí extrañan el Perú. Y te acabo de decir que yo no extrañé el Perú. ¿eh? No, pero digamos, has regresado, ¿no? Y- Sí. No sé, no me fui como escritor, me fui como persona particular. Llamémoslo así. Ah, muy bien. Es una cosa así. Yo básicamente por buscarme a mí mismo, ¿no? Porque veía un poco que necesitaba cierta libertad, ¿no? Era un poco eso, ¿no? ¿Por qué la gente Sí. tiene que comprar de Moler? Ya, ¿qué es lo que va a encontrar en esa historia fascinante del inicio del rock en el Perú? Porque es un libro que hay que leer. Edición definitiva, carajo. ¿Qué va a encontrar? Si tuvieses que convencer a alguien que consigue este libro, que no dudo que se va a agotar muy prontamente y Bueno, después va a gracias. desaparecer y después lo van a piratear, ¿por qué tienen que conseguirlo? ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar una de las expresiones culturales del Perú más importantes y más soterradas por la historia. Y eso que encuentren va a ser algo terriblemente divertido. Te Además. creo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias Apurado, a de ti. la puta madre. Ha sido un gusto Consigan hablar este contigo. libro. Martina, está en librerías, me imagino. Sí. Está en la Feria del Libro. Tu presentación es... Sí, mi presentación es mañana, 2 de agosto, este jueves 2 de agosto a las 8 de la noche en la Feria Internacional del Libro. En la sala Abraham Valdelomar van a ir muchos personajes. Eso es algo que no pueden darse de lujo los novelistas, ¿no? Y es que van a saltar de estas páginas a la vida real. Y me has ¿no? contado Muchos de que ellos. los miembros de las bandas firman el capítulo de... Es lo que yo he visto. Yo he visto gente que tenía sus capítulos, cada capítulo firmado por como quien colecciona figuritas, cada capítulo firmado por la gente de las bandas. ¿Qué te dicen las bandas sobre esto? Gracias por rescatarnos, por ponernos en valor. Bueno, yo me echo pata de la mayoría Me de imagino, ellos, claro. ¿no? Claro. Son adolescentes también, como Todavía. son adolescentes de 60, 70 años, ¿no? Nunca se pierde eso, ¿no? A la gente que Eh. es rockera o ha sido rockera o tiene ese espíritu, uno muere más o menos viviendo su onda, ¿o no?
Sí, pues yo creo que a partir del rock la adolescencia, bueno, la adolescencia existe y no existe como un periodo cronológico, sino existe como una actitud, como una forma de pensar, como un estilo de vida, ¿no? Antes de irnos, quiero recomendar este libro. Si alguna vez se topan con este libro en la casa de un amigo o en una tienda, si es en la casa de un amigo, róbenselo, y si es en una tienda, también róbenlo, porque va con el espíritu del libro. ¿Existirán todavía en tiendas? Lo dudo, yo tenía uno hasta hace 2 semanas. Y lo vendiste. ¿Qué? Claro, obviamente hace ya tiempo, ¿no? Se acabó el Sí, show. Tiene una serie de testimonios bien bonitos sobre la movida subte, que es uno de mis temas favoritos, pero por el momento todas las librerías y en la Feria del Libro consigan Demoler, van a pasarla muy bien. Y eso, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Cortamos, tío. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, todo.